El título de esta palabra dice, valentía para seguir tu llamado. Valentía para seguir tu llamado. ¿Cuántos son valientes en esta mañana? ¿Cuántos se consideran valientes? Ustedes saben que los valientes son los que arrebatan los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Usted diga así, yo soy valiente. Usted es valiente por estar aquí en esta mañana, por elegir al Señor. Rick Warren es un autor de varios libros, Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, que si usted tiene la posibilidad de poder adquirir cualquiera de estos escritos, va a ser muy edificado. Dios me ha diseñado con un llamado único. Repítalo conmigo. Dios me ha diseñado con un llamado único. Amén. No hay otra persona igual que usted y no hay otra persona igual que yo, ¿usted sabe? El Señor, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, tenía un propósito, un diseño con cada uno de nosotros, que no es el mismo que tiene mi esposo, que no es el mismo que tiene mi mamá, que no es el mismo que tiene usted. Es único y personal. Solo yo puedo cumplir, solo usted puede cumplir el llamado que Dios le dio. Usted sabe que si no hacemos las cosas, si no cumplimos el propósito por el cual Dios nos creó, nadie más lo hará. Nadie más podrá hacerlo. Porque usted tiene un don, usted tiene un talento, usted tiene una esencia que nadie más puede tener, porque solo Dios se la dio a usted. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántas veces decimos, ay, no importa, si yo no lo hago, otro lo hará? No, sí, otro lo hará, pero no se hará como Dios lo planeó, porque Dios lo planeó para usted. Créalo, amén. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo me los anoté acá, Cris, pero si vos los querés poner en la pantalla. Efesios 4:1, porque voy a leer otras versiones. Les suplico, dice Pablo, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico, que andéis como es digno de vocación, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué dice Pablo? Por favor, les ruego, les suplico que actúen, que respondan a ese llamado del Señor, dignamente, amén. ¿Cómo puedo seguir mi llamado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? ¿Qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Para qué me necesita? ¿Cómo puedo seguir mi llamado? Vamos a hablar en esta mañana de dos generaciones, dos tipos de personas. Una mayor de 40 años, y otra menor de 40. Vamos a hablar de Caleb y de Timoteo. ¿De quién vamos a hablar? ¿Cuántos escucharon hablar de Caleb? ¿Cuántos escucharon hablar de Timoteo? Caleb representa a los mayores de 40, y bienvenida Marisa. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Y Timoteo representa a los menores de 40 años. ¿Cuántos son mayores de 40 aquí? Amén. Ustedes representan la generación de Caleb. ¿Cuántos son menores de 40? Ah, Carlitos. ¿Sí, Carlitos? No. Ay, chamuchero. Disculpe. Menores de 40, no importa la edad. Decimos, representamos la generación de Timoteo. Preste atención. Los que tienen para anotar, los invito a que tomen nota. El Señor primeramente me habló a mí, pero es algo que usted tiene que saber. Amén. Número 1. Creer que lo puedo hacer aunque tenga mucho miedo. ¿Qué puedo hacer? Responder al llamado de Dios. Creer que lo puedo hacer aunque tenga mucho miedo. En Números capítulo 13, versículos 27 al 29, dice, esta es otra versión que yo voy a leer, Números capítulo 13, versículos 27 al 29. Este fue el informe
que dieron a Moisés. ¿Quiénes? Los voy a llevar a la historia. ¿Se acuerdan que Moisés fue llamado para qué? ¿Para liberar a quién? Al pueblo de Israel. ¿Usted sabe a qué edad Dios llamó a Moisés para cumplir ese gran propósito? 80 años. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años cuando se le presentó el Señor a través de la zarza ardiente. Tremendo. Imagínese usted que tiene 80 por ahí, 72. Todavía hay tiempo para cumplir el propósito de Dios. 80 años tenía Moisés. La tarea que se le fue asignada, el llamado que él recibió fue liberar al pueblo de Israel. Ya el pueblo había salido de Egipto. Dice que estaban en el desierto. ¿Y Dios qué les había prometido al pueblo de Israel? ¿La tierra qué? Prometida. Una tierra donde fluía leche y miel. Lo repasamos por si alguno no se acuerda la historia o no la escuchó. Dice que estaban en ese momento en el campamento y Moisés envió 12 espías. ¿Cuántos espías mandó? 12 espías. La mayoría de ellos, ¿usted qué cree? ¿Que vio lo positivo o lo negativo? Solo la minoría vio lo positivo. Y voy a leer lo que dice la palabra en Números capítulo 13, versículos 27 al 29. Dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. ¿Cómo es? Sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Hasta ahí perfecto. Aquí está la clase de frutos que ahí se produce. Le trajeron que una muestra de lo que había en esa tierra. Excelente. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Ya empezamos con lo negativo. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anac. Era gente muy alta, pero para ellos eran gigantes. Los amalecitas, los hititas, los jebuseos, los amorreos y los cananeos viven en la zona. Se terminó el informe de esos 10. Pero Josué y Caleb hizo callar al pueblo, no me quiero adelantar, al pueblo de Moisés y les dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. ¿Qué dijo Caleb? Subamos a conquistar esa tierra, esto lo dice Números capítulo 13, versículo 30. Estoy seguro de que podremos hacerlo. En Números capítulo 14, versículos 8 y 9, dice, Caleb, el Señor nos ayudará a entrar a esa tierra y Él nos la dará. Pero no se rebelen contra el Señor, les decía a los israelitas, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. Esto es una versión, ¿no? Dios habla hoy. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestro lado al Señor. Y voy a leer esta versión. Números 14, versículos 8 y 9 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, le decía al pueblo de Israel, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. ¿El amparo de quién? De Dios. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Se dan cuenta la visión? Eran dos visiones distintas. Los 12 vieron exactamente lo mismo. Pero solo 2 vieron con los ojos del Señor. Y lo entendieron todo. ¿Qué pasó después de esto? El Señor determinó que los únicos que iban a entrar a esa tierra prometida, porque tuvieron fe y creyeron, fueron Josué y Caleb. Esos otros 10 que también fueron a explorar la tierra se quedaron 40 años andando en el desierto y se perdieron esa tierra. No obstante, seguimos. El punto número 2.
El punto número 1 decía, creer que lo puedo hacer aunque tenga mucho miedo. Punto número 2, estar dispuesto a rechazar consejos negativos. Estar dispuesto a rechazar consejos negativos. ¿Cuántos han recibido alguna vez un consejo negativo? ¿Cuántas veces le hemos contado sueños, proyectos, planes a nuestros allegados, a las personas que confiamos, y su respuesta ha sido, no, vos estás loco? Bueno, mi papá sí sabrá de eso, ¿no? Todos los sueños que el Señor le ha dado, ¿cuántas veces la respuesta que recibió del entorno de nosotros fue, primeramente yo, dice mi mamá, fue negativa? Tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A rechazar, a no prestar oído, ¿me entiende? ¿A quién tenemos que escuchar primeramente? Porque Él pone los diseños, Él pone los sueños, los anhelos en nosotros. ¿Amén? ¿Qué pasó con este pueblo de Israel al escuchar lo que dijo Caleb? Dice, toda la comunidad, todo el pueblo israelí, empezó a llorar a gritos. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, se quejaban, o incluso aquí en el desierto, seguían quejándose. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Esto lo dice en Números 14, versículos del 1 al 4. Ellos preferían seguir en esclavitud. Ellos pensaban, mejor volvamos a Egipto. Ahí estamos seguros, estamos esclavos, pero no morimos en la guerra. Imagínense ustedes, después de todo lo que pasaron, el Señor los sacó de ese, ellos querían volver, porque no veían con los ojos del Señor. Ellos decían, preferimos la seguridad y la esclavitud. Bien, toda la comunidad, todos los israelitas comenzaron a decir que apedrearan a Josué y Caleb, como no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo. Entonces la gloriosa presencia del Señor los visitó, se presentó ante todos ellos en el tabernáculo. Esto lo encuentran en Números 14:10. Si no fuera por la presencia de Dios que se presentó en ese lugar y salvó a Josué y Caleb, ellos hubieran muerto apedreados. Imagínense Moisés, ¿no? Como líder. Solo 2 le dicen hagamos esto, pero toda la multitud le decía todo lo contrario. Apedreémoslo, matémoslo. Si el Espíritu Santo no interviene, no sé qué hubiera sido Moisés. Quizás los mataba. Quizás escuchaba al pueblo. Bueno, la Biblia no lo dice, pero el Señor se presentó y los defendió. Vamos al punto número 3. Creer que nunca es demasiado tarde. Como les dije, ¿cuántos años tenía Moisés? 80. ¿Y sabe cuántos años tenía Caleb cuando volvió a querer arrebatar esa tierra que el Señor le prometió? 85 años. Después de 40 años que ellos anduvieron en el desierto, Caleb volvió a reclamar esa promesa del Señor. Dijo, yo quiero, yo voy adelante, todavía tengo fuerzas, me siento fortalecido, me siento poderoso, yo quiero ir. Y vamos a leer lo que dice. En Josué capítulo 14, versículo 10. Dice, Caleb dijo, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, a explorar esa tierra y pelear. Puedo pelear tan bien como lo hacía en ese entonces. Él aseguraba, ¿no? Así que le dice, así que dame la zona. ¿A quién le dice? A Josué. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. ¿Sabe qué? La zona montañosa era la zona más difícil, la zona más alta, la zona más peligrosa. Imagínese usted de 85 años. ¿Tiene algún familiar que cruza esa edad? ¿La hermana Elida cuántos años tiene, ma? ¿82, 83? Imagínese la hermana Elida subiendo a escalar la montaña. Yo la veo. Imagínese usted de esa edad. Tú recordarás, le decía, ¿tú recuerdas que mientras explorábamos, le dice a Josué, encontramos allí a los descendientes de Anac,
¿Se acuerda cómo eran? Gigantes, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Eso era la conversación que tenía Caleb con Josué. Caleb dijo, denme lo más difícil, la tarea más difícil, no me importa. No quiero lo más fácil, tengo 85 años, pero todavía tengo fuerza. ¿Será que usted y yo diremos eso en algún momento? El Señor nos ayuda a cumplir nuestro llamado ahora, no esperar hasta los 85 años, sino de poder responder dignamente al llamado de Dios hoy. ¿Se acuerda cuáles eran los primeros 3 puntos? Los voy a repetir para los que están anotando. Número 1, creer que lo puedo hacer aunque tenga mucho. Número 2, estar dispuesto a rechazar los consejos negativos. Número 3, creer que nunca es demasiado tarde. ¿No le ha pasado a usted que usted quiere estudiar? Dice, pero ya tengo 60 años. Ya soy grande, tengo mi familia. No, la cabeza ya no me da. Nunca es demasiado tarde. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Vamos para la generación menor de 40 años. Punto número 4. Desarrollar los dones que Dios te dio. ¿Qué es desarrollar? ¿Quién me puede decir qué es desarrollar? Hacerlos crecer, formarnos. Ustedes saben que Dios le dio a usted dones y talentos, como les dije. ¿Que los tengo yo? No. No son ni similares, son todos diferentes. Imagínense que todos hagamos lo mismo. Habrían un montón de cosas que no se podrían hacer si todos hacemos lo mismo. Dios nos asignó una tarea específica a cada uno de nosotros. Debemos desarrollar, debemos crecer, debemos especializarnos en lo que Dios nos llamó. Ser mejores. Que nadie, le decía a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 12, 14 y 15. 1 de Timoteo, capítulo 12, 14 y 15. Le decía Pablo, que nadie, Timoteo, te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en tu manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. ¿Cuántos conocen este pasaje? No descuides el don espiritual que recibiste. Presta suma atención a estos asuntos. Quiere decir que los repita, que los repase. ¿A qué asuntos? Entrégate de lleno a tus tareas, le decía a Timoteo, para que todos vean cuánto has progresado. Voy a leer esta versión, ¿sí? Volvemos a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Cris. Ninguno tenga en poco tu juventud, jóvenes, escuchen, menores de 40. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, visible a todos. ¿Cuántas veces descuidamos lo que el Señor nos dio? ¿Cuántas veces dejamos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos? Porque prestamos oído y prestamos nuestra mirada en las cosas de acá, de abajo, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, pero no estamos mirando al Señor. Dice, no te descuides, Timoteo. ¿Cuántos de nosotros siendo jóvenes fuimos menospreciados? Uy, yo tengo para contarle. No sé cuántos años tenía la primera vez que me puso como líder de alabanza. ¿Sabe lo que era? Era la más chica, no sé si era adolescente o por ahí. Y eran todos grandes. Y que yo les diga, vamos a orar. Y me miraban como diciendo, esta nos va a decir, vamos a orar. Y era toda una lucha constante y me obedecían porque no les quedaba de otra. Porque si no, ¿qué iba a hacer, no? Como le pasó a David cuando se enfrentó al gigante.
¿No fue menospreciado David por su estatura? Porque era bonito, porque era pastor, no pertenecía al gran ejército. ¿No fue menospreciado? Timoteo también. Timoteo era una persona muy temerosa. Él tenía miedo por todo, le daba vergüenza, se sentía incapaz. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incapaces a la hora de servir a Dios? Hablando de menores de 40 o aún usted que es mayor de 40, pero ¿cuántas veces nos sentimos que no nos da la talla para lo que tenemos que hacer? Pero ¿sabe qué? No se trata ni de usted ni de mí. ¿De quién se trata? Y si el Señor lo escogió, si el Señor lo eligió, no importa lo que piense la gente, no importa su incapacidad, porque usted es capaz, ¿sabe en quién? En Cristo. ¿Amén? Sin Él no somos nada, sin Él nada podemos hacer y nada podemos lograr, pero Él nos da la sabiduría. En 2 de Timoteo capítulo 1, ¿hasta ahí me sigue? ¿O voy muy rápido? Amén, gracias Señor. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a leer esta versión, 2 de Timoteo 6. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, le decía Pablo una vez más, que avives, que enciendas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios, le decía una vez más, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Hay alguno que tenga miedo en esta mañana a enfrentar el desafío del Señor? A veces Dios nos llama y nos pide cosas que no queremos hacer. Y vaya que tenemos miedo. Pero no es por nuestras fuerzas, no es por lo que somos, es por lo que Él vio en nosotros. Aleluya. El que nos capacita, el que nos elige, el que nos separa desde el vientre de nuestra madre, como le dije, fue el Señor, no fue el hombre. Por eso dice, no te da un espíritu de cobardía. Aleluya. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Vaya que necesitamos dominio propio para obedecer al Señor, que necesitamos amor, que necesitamos ser valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes, los que no tienen fe, los que no le creen al Señor, no obtienen nada de parte de Dios. Así que si usted hasta hoy se manejó en temor, se manejó siendo cobarde, se manejó siendo miedoso, no creyendo a lo que Dios determinó para usted, póngase a cuentas con el Señor. Si usted aún no sabe para qué el Señor lo ha llamado, póngase en el arado, póngase dispuesto, tome el compromiso. A veces necesitamos pasar por muchas áreas para entender para qué somos útiles, para qué el Señor nos quiere utilizar. Amén. Amén. Número 5, seguimos hablando de Timoteo, rechazar a ser distraído. Rechazar a ser distraído. Y le decía en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten mucho cuidado de cómo vives. Recuerde que esta es otra versión. Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vivís y de lo que enseñás. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Esto le aconsejaba Pablo a Timoteo. Timoteo, cuida bien de lo que Dios te ha
confiado. Vamos a leer esa versión, Cris. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto nos lleva a muchas cosas. ¿Cuántas veces decimos cosas que la Biblia no dice? Enseñamos cosas que no tenemos que enseñar porque no sabemos, porque estamos aprendiendo. Debemos cuidar cómo vivimos, lo que decimos, porque sabemos que hay otros que están, ¿qué? Observando. Siempre me acuerdo que mi papá me exigía. Yo siempre me equivocaba. Siempre me emocionaba, pasaba algo y me emocionaba, iba y después mi papá me decía, no, fíjate que hay chicos que te están observando. Si vos te equivocás, ¿te acordás, papá? No, se olvidó. Si vos te equivocás vas a ser piedra de tropiezos para ellos. Y uno cuando es joven, como que reniega porque dice, no puedo mover así porque me están mirando, no puedo mover. Entonces siempre estaba la duda. Pero gracias al Señor que siempre podía acudir a pedir el consejo y obedecía. Aunque a veces me costaba lágrimas, no había salida, no había cumpleaños, no había... Me acuerdo que una vez llevé a un grupo de adolescentes a un canto bar, ¿no? En ese entonces fuimos como a las 8 de la noche. No había nadie, éramos nosotras y había 2, 3 personas más. Pero ¿qué pasó? Después de las 11 de la noche se armó como el boliche, no sé, bueno. Pedimos unas pizzas, unas cosas, no sé si había ido Debbie también. Bueno, yo llegué con una alegría, no sé si cantamos o no cantamos, no recuerdo bien. Papá, fuimos a un canto bar con las chicas re lindas. Me dice, ¿qué estás haciendo, Andrea? Me dice. Yo ya quería ir el otro sábado también, ¿no? Porque me había gustado, porque no había nada malo para mí. Me dice, ¿no ves que está haciendo piedra de tropiezo para esas chicas? Y yo en el momento agaché la cabeza y digo, no te puedo creer, yo pensé que estaba bueno. Era tomar una gaseosa y comer pizza, ni siquiera que tomamos alguna bebida alcohólica. Y me dice, no, esto es una línea muy delgada, siempre me dijo lo mismo. Si vos la comenzás a transitar, va a llegar un momento que a lo malo lo vas a ver bueno y lo bueno va a ser malo. Nunca más, me acuerdo que las chicas decían, Andrea, vamos el sábado que viene. Y cuando dije, chicas, no. Hasta acá llegó la diversión, la salida. Y gracias al Señor, en su amor y en su fidelidad nos guardó. Porque ustedes saben las cosas que pasan, ¿no? Entonces como que uno no puede hacer nada porque siempre tiene que estar cuidándose, pero está bien. En su momento uno lo obedece, pero cuando uno es grande dice, gracias Señor por todas las cosas de las cuales me guardaste. Amén. No descuidemos, no nos hagamos los distraídos. Cuidemos cómo vivimos y lo que enseñamos. Timoteo, cuida bien de lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. ¿Tenía oposición Timoteo? ¿Sabe por qué? Porque seguramente en el entorno de Timoteo había gente más capaz. Había gente con mayor experiencia. ¿Y por qué Dios había elegido a Timoteo? ¿Qué vio Dios en Timoteo? Entonces le dice, evita las discusiones de los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento, aunque se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Esto lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Punto número 6, y con este terminamos, de la vida de Timoteo: dar a Dios lo mejor de mí. Diga usted, dar a Dios lo mejor de mí. Siempre. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Timoteo, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. ¿A qué nos debemos aferrar? ¿A las personas? ¿A los cargos? A la vida eterna. Nos tenemos que tomar bien fuerte. Pelea la buena batalla de la fe. Esto lo leemos en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. A ver, Cris, lo vamos a leer en esta versión.
Gracias. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Debemos correr la buena carrera para que podamos vencer. Amén. Tanto Timoteo como Caleb dejaron un legado. ¿Es así? Timoteo, decía Pablo, no cuento con nadie como Timoteo. Imagínese usted, no cuento con nadie como Timoteo, por eso fue asignada esa tarea, por eso lo separó. Filipenses capítulo 2:20 dice. ¿Usted se imagina que alguien diga eso de usted? Que el Señor diga eso de nosotros. No encuentro a nadie con ese corazón, no encuentro a nadie con esa disposición. Caleb, solamente mi siervo Caleb ha tenido, esto lo dijo el Señor, solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar al país que fue a explorar. Estamos hablando de la tierra prometida. Y sus descendientes se establecerán allí. Esto lo dice Números 14:24. ¿Me entiende? ¿Se acuerda de la vida de Jonás? Que se le fue asignada una tarea, ¿sí o no? Él tenía que ir a Nínive a predicar, que era un pueblo completamente pagano, lejos del Señor. ¿Qué hizo Jonás? ¿Obedeció? Se fue para el otro lado y tuvo sus consecuencias. ¿Y usted qué cree que pasa con nosotros cuando no obedecemos lo que Dios nos pide que hagamos? A veces no nos damos cuenta que todas las cosas que nos pasan son porque quizás no estamos cumpliendo el propósito, nuestro llamado. El Señor nos ayude. Tal vez perteneces a la generación de Caleb, mayores de 40, o perteneces a la generación de Timoteo. Pero Dios anhela decirte hoy, no he visto a nadie como tú, no he visto a nadie como él, no he visto a nadie como ella. Y eso es lo que vio el Señor en vos y en mí, por eso nos formó, nos creó con un propósito. Usted sabe que yo soy fruto de la oración de mis padres. ¿Cuántos saben eso? El precio que ellos han pagado en su fidelidad al Señor. Cada una de mis hermanas hemos sido formadas y llamadas con un propósito. El Señor va a cumplir su plan. No importa que tengan 80 años, lo vimos en Caleb. 85, yo sé que en Ruth va a cumplir un plan. En Debbie va a cumplir un plan. En Gaby va a cumplir un plan. Amén. Qué bueno es poder decir, acabar nuestros días, decir, yo cumplí con el llamado que el Señor me asignó. Y que esa bendición va a llegar a ¿quiénes? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Como ahora nosotros recibimos las bendiciones de mis papás, su oración, su entrega, sus horas de trabajo. Gracias, Jesús. Como le dije, no se trata de mí, no se trata de usted, se trata del gran propósito de Dios, se trata del Señor, ¿amén? ¿Cuántas veces hemos dicho no tengo lo necesario? No tengo lo necesario, no tengo la edad, no tengo la experiencia, no tengo los recursos, no tengo la preparación. Cuando nos mandan a evangelizar, ¿cuántas veces dijimos, pero no sé hablar? No me sale nada, me presento delante de la persona y se me bloquea todo. ¿Cuántas veces? Pero ¿sabe qué? Usted tiene lo necesario. Créaselo. Usted tiene lo necesario. Porque ¿sabe quién está dentro suyo? Cristo. Amén. Si aún sigues respirando, es porque tienes un propósito con tu vida. Porque aún no terminó el Señor. Así que si usted hoy respira, es porque algo quiere hacer el Señor a través de usted. Que nadie más lo puede hacer. No malgaste su tiempo. No malgaste su tiempo.
mirando la televisión? ¿Cuántos se pasan horas y horas viendo Netflix? Chateando, hablando por WhatsApp, visitando, amigueando. No pierda el tiempo, no malgaste su tiempo. Y termino con este pasaje, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama, que nos llama, es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Póngase de pie. Aleluya. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos llama a los que están equipados. Dios equipa a los que son llamados. Y los equipa de recursos, los equipa de paciencia, les da frutos. Les provee, les da salud, les da sabiduría. ¿Cuántas veces creemos que los más capaces son los que Dios utiliza? No, el Señor llama a los más incapaces, a los que nadie da nada por ellos. A esos usa el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vamos a orar. Te levante sus manos. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos responder a ese llamado, Jesús. Aleluya. No queremos ser temerosos. No queremos ser miedosos. Queremos enfrentar lo que tú nos has dado. Queremos responder a ese llamado con lo cual fuimos creados. Fuimos diseñados desde el vientre de nuestra madre. Señor, sé que hemos sido dotados de dones y talentos, que podamos desarrollarlos, que podamos enfrentar, que no nos podamos, Señor, creer que ya no es nuestro tiempo, que no tenemos capacidad, que nos falta mucho, que mejor que lo haga otro, que lo va a hacer mejor que nosotros. Cuán equivocados estamos, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, Señor, ese propósito por el cual tú nos creaste se va a cumplir si lo hacemos cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder poner las manos en el arado, aferrarnos a la vida eterna, desechar, Señor, lo negativo, desechar las habladurías, desechar lo diferente, Señor, que podamos unirnos como cuerpo y entender que somos uno en ti. Que para que la iglesia crezca, que para que la iglesia camine, Señor, necesitamos de cada uno de nosotros. Si hay alguno herido en esta mañana, Señor, aleluya. Si alguno es menospreciado, si alguno es lastimado con mis palabras, con mis actos, Señor, perdóname, aleluya. Aleluya, Señor, si alguno se ha sentido menos en esta mañana. En el nombre de Jesús, que pueda aceptar el desafío que tú le propones en el día de hoy y pueda entender que si te tiene a ti, puede hacer todo, Señor. Así como Caleb, así como Timoteo, que eran personas comunes como nosotros, aceptaron tu propósito, aceptaron su llamado en distintos tiempos, a diferencias de miles de años, Señor, pero ambos te dijeron sí. Que en esta mañana podamos decirte sí, Señor. Te rendimos todo nuestro ser a ti, Señor. Aleluya. Peleamos la buena batalla de la fe, Señor. Aleluya. Aleluya. No te he dado un espíritu de cobardía. No te he dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, danos dominio propio, danos valentía, Señor, que podamos elegirte a ti cada mañana, cada comienzo del día, que podamos decirte sí, Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo serte útil, Señor? Aleluya, aleluya. Equípanos, Señor, con tu Espíritu Santo, equípanos.
Transfórmanos, Señor. Que podamos ser testimonio en palabra, en conducta, en todos los días de nuestra vida, Señor. Bendice a tu iglesia, papá. En esta mañana te pido una bendición especial para cada uno. Yo no sé cómo ha venido, Señor, tu iglesia. Yo no sé lo que están viviendo en sus hogares, en sus trabajos, Señor. El único que conoce todas las cosas eres tú. ¿Cuántas veces callamos lo que vivimos, Señor? Pero te lo contamos a ti, te buscamos a ti. Por eso, Señor, en esta mañana te pido unción fresca, renovada, Señor. Que ninguno de tus pequeños en esta mañana pueda creer que no fue llamado para nada, que su vida no tiene un propósito, que su vida es un accidente, que ha perdido todo contigo, Señor, quizás por errores que hemos cometido. Tú en esta mañana estás llamando, tú en estas mañanas estás haciendo, Señor, un nuevo llamado. Tú en estas mañanas estás convocando a gente fiel, a gente que te cree. Señor, de los 2 espías que exploraron la tierra prometida, solo 2 te creyeron. Solo 2 te creyeron, Señor. Que podamos tener ese espíritu, ese vigor, esa humildad, esa sencillez que tenían Caleb y que tenían Josué y Timoteo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen, yo te creo? Yo te creo. Heme aquí, envíame a mí, aleluya. Repítalo una vez más, heme aquí, envíame a mí. Yo puedo, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.